Seguimos con una charla del doctor Julián Aristizábal, que es cardiólogo electrofisiólogo, trabaja en la Clínica de las Américas, en el CES y en el San Vicente de Paúl de Medellín y Río Negro. El doctor Aristizábal nos va a dar una charla de una práctica que tenemos el día a día sobre la anticoagulación a la que tanto le tememos y nos va a poner al día. Doctor Aristizábal, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pava. Muchas gracias a todo el grupo que estuvo detrás de la organización y del trabajo que implica realizar un programa como estos. Y gracias a todos los que están asistiendo, precisamente por estar contactados y tener ganas, como lo decía el doctor Pava previamente, de aprender, porque todos somos estudiantes, solo que en diversos momentos de nuestro proceso de formación. Hablaremos de manejo perioperatorio de fibrilación auricular, y es un reto realmente frecuente, no es algo ajeno a lo que cotidianamente hacemos. Cuando ustedes se dan cuenta del número de pacientes que son llevados a procedimientos de anticoagulación, sabiendo que están anticoagulados por fibrilación auricular, resulta que es 1 de 6 cada año. Pero esto tiene unas implicaciones, y las implicaciones son las siguientes. Cuando usted tiene que suspender un medicamento o piensa en suspender un medicamento, tiene que tener en cuenta un equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con que eso se traduce en riesgo embólico y eso se traduce en riesgo de sangrado. Suspenderlo significa a 30 días un riesgo embólico cercano al 0.4%, pero por otro lado un riesgo de sangrado cercano al 0.9%. No decir en cáncer que se aumenta de manera exponencial. Pero es muy importante identificar cuáles son los procedimientos que específicamente pueden relacionarse con necesidad de suspensión de la anticoagulación. Cuando ustedes miran las cifras, lo grises en estudios observacionales y lo azules en estudios clínicos controlados coinciden en que 1 de 3 procedimientos que lleva a suspender la anticoagulación son procedimientos gastrointestinales, usualmente endoscópicos, y procedimientos odontológicos. Por ello nos centraremos allí para tratar de reducir esa brecha de conocimiento que nos dice cómo manejar esta situación. Miren lo interesante, procedimientos que parecen realmente frecuentes y en cuales creemos tenemos conductas que son cercanas y establecidas. Vamos a ver las grandes diferencias que existen. Tomemos, por ejemplo, la colonoscopia. Para realizar una colonoscopia diagnóstica en este caso, en prácticas en Estados Unidos hay casi que 4 aproximaciones diferentes. Gente que suspende el anticoagulante, gente que no lo suspende, gente que utiliza terapia puente y algunos que no tienen respuesta. Y el problema es que la percepción del riesgo difiere y precisamente por eso, al tener varias formas de determinar el riesgo, pues nosotros tomamos decisiones que son diferentes. Uno de los primeros puntos que deberíamos tratar de resolver es cómo determinamos el riesgo trombótico y cómo determinamos el riesgo hemorrágico en ese paciente que va a ser llevado a una cirugía de algún tipo. Yo no podría plantearlo en varias opciones de respuesta. Primero, alguien dirá de manera intuitiva, el que está más comórbido tendrá más riesgo y el que no, pues tendrá menos riesgo. Algunos podrían utilizar el Chadba, otros el Hasbled y otros el Chadba o el Hasbled para trombosis o sangrado. Miren qué interesante estos datos también de la percepción con respecto a las especialidades diferentes. Una condición que en esencia es protrombótica y que también, por supuesto, se relaciona con riesgo de sangrado, tiene una valoración diferente del riesgo si tú le preguntas a los electrofisiólogos y se le preguntas, por ejemplo, a los internistas. Para el uno, de una circunstancia de alto riesgo tromboembólico, 95%, mientras que para otros no es tanto el riesgo protrombótico. Esa estimación de riesgo, dado que cualquier riesgo es importante, debería ser menos subjetiva. Y vamos a hablar de formas objetivas de esa estratificación. Pero uno debería tener un planteamiento o una aproximación al problema. Y vamos a tratar de resolverlo con un caso. Esto es una dama de 68 años, que es hipertensa, diabética y que tiene enfermedad coronaria crónica, sin isquemia reciente en el último año, una fibrilación auricular paroxística, de una depuración de creatina de 54 mililitros por minuto, y toma aspirina y también apixaban. Va a ser llevada a una colecistectomía. ¿Cómo aproximamos esa paciente para hacer un manejo perioperatorio? Entonces tenemos que evaluar al menos 5 puntos y vamos a tratar de clarificar cada uno de ellos. Primero, yo tengo que hablar de riesgo, definir riesgo. ¿Pero riesgo de qué? Bueno, riesgo primero trombótico. El paciente está anticoagulado porque tiene un riesgo trombótico, pero todos los riesgos trombóticos no son iguales. ¿Cuál es el riesgo trombótico de mi paciente? Ese paciente también tiene un riesgo de sangrado, que es individual. ¿Cuál es el riesgo de sangrado de mi paciente?
Y tercero, por supuesto, será llevado a un procedimiento. Algunos tienen riesgos muy altos de sangrado y algunos tienen riesgos más bajos de sangrado. Entonces, el tercer riesgo que debo evaluar es cuál es el riesgo de sangrado del procedimiento. Riesgo trombótico del paciente, riesgo de sangrado del paciente y el riesgo de sangrado del procedimiento. Con base en esa información, yo debo responder la pregunta si debo interrumpir o no la anticoagulación. Y si la respuesta es sí debo interrumpirla, la tercera pregunta me dice cuándo sería el momento oportuno para interrumpir esa anticoagulación. Pero por supuesto, eso está condicionado por circunstancias como cuál es la función renal del paciente. Y esto tiene que ver en que los medicamentos son diferentes. Y al ser diferentes, tienen capacidad de eliminación diferente y por supuesto vidas medias diferentes. Entonces el medicamento y la función renal van a ser claves para tomar la decisión de cuándo interrumpir. Pero también debo preguntarme si debo o no utilizar terapia puente. Y aprenderemos que la terapia puente cada vez queda limitada a menos escenarios, solamente a algunos pacientes muy particulares. Y de entrada le responderé con anticoagulantes directos si se debe o no se debe utilizar. Y por supuesto, este paciente está anticoagulado porque tiene riesgo trombótico y eso implica que yo debería reiniciar la anticoagulación en algún momento. ¿Qué circunstancias, qué factores, qué análisis debo tener en cuenta para reiniciar la terapia? ¿Cómo estratificamos el riesgo entonces? Primero, ¿cómo definimos el riesgo trombótico del paciente? Y aunque hubo diversas formas de clasificarlo, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia el año anterior publica unas categorías que retomaban conceptos previos de otras sociedades. Y en esencia nos dice que hay 3 categorías de riesgo trombótico. La primera, pacientes que tienen un riesgo más de 10% por año de eventos tromboembólicos o cardioembólicos, o si es enfermedad tromboembólica, más de 10% por mes de eventos tromboembólicos. Eso es un alto riesgo. Riesgo moderado es 4 a 10% y riesgo bajo es menos de 4% de eventos por año. Pero hay condiciones diferentes. Por ejemplo, el paciente que tiene prótesis mecánica. Cualquier prótesis mecánica mitral tiene un alto riesgo trombótico, algunas aórticas o un evento cerebrovascular reciente. Si vemos el paciente que tiene fibrilación auricular, pacientes con Charlesback de 7 o más, o ACV reciente en menos de 3 meses, o el paciente que tiene una enfermedad valvular reumática. Pero también en la enfermedad tromboembólica, aquellos pacientes que tienen en esencia trombofilias, y allí están descritas cuáles de ellas se consideran alto riesgo trombótico. ¿Por qué señalamos esa categoría? Por donde más cuidado tenemos o debemos tener, tanto con la suspensión como con el reinicio del anticoagulante. Riesgo trombótico del paciente resuelto. ¿Cómo definimos el riesgo de sangrado del paciente? Bien, no existe el Hasbled como una forma de evaluación específica del riesgo de sangrado del paciente. Sin embargo, las circunstancias que el Hasbled evalúa nos permiten evaluar circunstancias que son proclives al sangrado, por ejemplo, hipertensión no controlada o disfunción renal o hepática, pero también circunstancias adicionales como trombocitopenia, como eventos de sangrado previo, podrían ayudarnos a nosotros a entender cuál es el riesgo del paciente. Y aunque no está específicamente diseñado para ello, sabemos que pacientes que tienen un Hasbled de 3 o más tienen un riesgo de eventos de sangrado 11 veces mayor que pacientes con Hasbled menores. O sea que el Hasbled sí nos puede dar una luz con respecto al riesgo de sangrado. Ahora existen puntajes específicos para evaluación del riesgo de sangrado en perioperatorio, que se llama el BleedMap, y evalúa 4 características fundamentales. Primero, la historia de sangrado. Segundo, la presencia de una válvula mecánica mitral. Tercero, cáncer activo, que es un punto muy importante a tener en cuenta tanto para eventos trombóticos como de sangrado. Y cuarto, trombocitopenia. Y el BleedMap nos determina el riesgo de eventos de sangrado mayor a 3 meses. Si ustedes ven, hay 2 categorías, cualquier tipo de paciente o pacientes que recibieron terapia puente. Lo que nos damos cuenta con el BleedMap es que un paciente que tenga un BleedMap de 1 o 2 tendrá un riesgo de sangrado que es más o menos 2.5 veces con respecto al paciente que tiene un puntaje de 0. Pero el paciente que tiene terapia puente aumenta de manera exponencial ese riesgo de sangrado. Si tiene un BleedMap de 1 o 2, 3 veces, y si tiene un BleedMap de 3 o más, 12 veces con respecto al estándar. Entonces, Hasbled y BleedMap nos pueden ayudar a definir riesgo de sangrado del paciente. Por supuesto, el procedimiento por sí mismo también tiene un riesgo de sangrado. Es diferente una cirugía neuroaxial, una neurocirugía, por ejemplo, o una cirugía
abdominal o torácica o cardíaca, una cirugía de cáncer, que una cirugía que tenga menos riesgo de sangrado, como un procedimiento dermatológico, por ejemplo. Entonces, esa misma Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, de alguna manera, hace que caigamos en la misma definición para que hablemos el mismo lenguaje. Y nos dice, procedimientos de alto riesgo de sangrado son aquellos que a 30 días tienen un riesgo de sangrado mayor por encima del 2%, un riesgo bajo a moderado entre 0 al 2%, y un riesgo mínimo cercano al 0%, los llama procedimientos con mínimo riesgo de sangrado. Las categorías de alto riesgo son las que les mencioné previamente, pero algunos procedimientos también endoscópicos como la CEPRE podrían ser en una categoría de alto riesgo. Los procedimientos de un bajo a moderado serían los procedimientos artroscópicos, por ejemplo, un cateterismo diagnóstico. Y aquí hay una categoría bien interesante que cabe en los procedimientos gastrointestinales endoscópicos con o sin biopsia. Allí entran la endoscopia y la colonoscopia con o sin biopsia. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una de las circunstancias más frecuentes que lleva a que suspendamos la anticoagulación. Vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Y procedimientos que tienen un mínimo riesgo serían aquellos procedimientos, por ejemplo, extracción de lesiones cutáneas mínimas, procedimientos oftalmológicos, procedimientos dentales, nuevamente, recuerden que es uno de los más frecuentes. Entonces, implante de marcapasos o desfibriladores también se considera una categoría de bajo riesgo. Entonces ya tenemos definido riesgo trombótico del paciente, riesgo de sangrado del paciente y riesgo de sangrado del procedimiento. Ya es objetivo, ya no es subjetivo. Pero tenemos que tener en cuenta los medicamentos. Recuerden que los anticoagulantes orales directos tienen usualmente inicios de acciones más tempranos, vidas medias más cortas y patrones diferentes de eliminación renal, siendo muy importante el dabigatran, puesto que la eliminación renal es mucho más alta que los inhibidores del 10A. Ni se diga la warfarina, que tiene un patrón de comportamiento diferente y una vida media, por supuesto, mucho más larga. Entonces, ¿qué nos dicen los expertos? Y eso es un consenso que les recomiendo revisar, publicado en el 2017, un consenso del ACC. Y nos dice, si tienes procedimientos de mínimo riesgo, no interrumpas, doctora, continúa. Y eso cabe, por ejemplo, para procedimientos dermatológicos menores, oftalmológicos, implantes de marcapasos o desfibriladores. No hay necesidad de suspender el procedimiento. Pero si usted tiene un procedimiento de un bajo o un mínimo riesgo, o por supuesto un alto riesgo, debe interrumpirlos, pero para interrumpirlos siga un patrón en particular del cual hablaremos dentro de un momento. ¿Cómo hacemos entonces el análisis? Evaluamos el riesgo trombótico y de sangrado del paciente y el riesgo de sangrado del procedimiento. Y seguimos un algoritmo que nos dice, de acuerdo con el tipo de cirugía y de acuerdo con el riesgo del paciente, pero también con su función renal, usted debería suspender o no el procedimiento, el medicamento, en un tiempo específico. Vamos a desarrollarlo con mucha más claridad. Hagamos una salvedad. Aquellos procedimientos neurológicos o procedimientos de columna tienen una alerta para la FDA y nos dicen que todos los anticoagulantes orales directos, por supuesto también warfarina, tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos el perioperatorio en estos pacientes, porque cualquier evento de sangrado en el neuroeje se considera muy serio, puede tener consecuencias bastante dramáticas. Y en esencia, se sugiere suspender al menos 4 a 5 días previo a una intervención del neuroeje. Eso es una alerta que tenemos que tener en cuenta. Vamos a resolver entonces un tercio de esas inquietudes, procedimientos endoscópicos, gastrointestinales y procedimientos dentales. Empecemos con los procedimientos endoscópicos gastrointestinales. Esta es una guía de la Sociedad Británica y la Sociedad Europea de Gastroenterología Endoscópica que nos dice lo siguiente. Podemos tener procedimientos de bajo riesgo y allí en esencia clasifican los procedimientos endoscópicos o colonoscopia con o sin biopsia. En ese procedimiento, si está utilizando anticoagulantes orales directos, usted podría simplemente omitir la dosis del anticoagulante la mañana o el día previo del procedimiento. Pero si usted tiene un procedimiento de alto riesgo, y allí mencionan cuáles, retiro de pólipos, por ejemplo, CEPRES, ampulectomía u otro tipo de procedimientos, usted debería considerar suspender 48 horas al menos los anticoagulantes orales directos y en el caso de dabigatran, si la función renal está por debajo de 50 mililitros por minuto, incluso 72 horas. ¿Por qué deberías hacer esto? Porque el riesgo de sangrado en aquellos procedimientos mayores, por supuesto, es mucho mayor. Miremoslo en un esquema. En este esquema, gráficamente, en la parte superior ustedes van a tener alto riesgo
y en la parte inferior van a tener un bajo riesgo. Estamos hablando de riesgos trombóticos y de riesgo de sangrado. El día 0 va a ser el día del procedimiento, -1, -2, y el día +1, +2 post procedimiento. Vamos a hablar de procedimientos de bajo riesgo y ahí están los medicamentos. Si tú tienes un procedimiento de bajo riesgo, vamos a suponer una endoscopia diagnóstica, la idea es que el paciente tome el medicamento hasta el día anterior, la dosis completa el día anterior. Si es de 2 veces al día, se toma las 2 dosis del día anterior y el día 0 o el día del procedimiento no toma el medicamento. Esa práctica nos dice que la tasa de sangrado con esa suspensión del día anterior en bajo riesgo es cercana al 0.9%. Si todo ocurre como es esperado, podríamos empezar el anticoagulante la tarde del mismo día del procedimiento, si no hay ningún evento, si no es solamente algo diagnóstico, incluso sin biopsia, o a más tardar el día +1 del procedimiento. Y eso nos habla de alrededor de 0.7% de eventos de sangrado. Entonces, en esencia, el paciente pasaría a lo sumo un día sin anticoagulante en pacientes de bajo riesgo. Pero si tenemos pacientes de alto riesgo, lo que sugieren las guías es vamos a suspender el día -1 y el día -2. Vamos a darle la dosis normalmente hasta el día -3, la de la mañana y la de la tarde si es 2 veces al día, o una dosis al día en los que sean una dosis al día. Con la salvedad de que si tiene depuración de creatinina por debajo de 50 y utiliza dabigatran, debo irme un día hacia atrás, suspender el día -4. Hago el procedimiento el día 0 y reinicio la anticoagulación de acuerdo como haya ocurrido el procedimiento. Si no hay ningún tipo de inconveniente, el día +2 reinicio, y si hay alguna eventualidad que me haga pensar que el riesgo de sangrado puede ser mayor, pues lo extiendo hasta el día +3. Y me estaría yendo a un escenario en donde en el peor de los casos el paciente se va a quedar 4 o 5 días sin anticoagulante. Sería lo ideal el menor tiempo posible. ¿Qué pasa con los procedimientos odontológicos? Esta es la guía de las clínicas de Escocia, las clínicas dentales de Escocia, en donde nos dice, similar a la clasificación de la Sociedad Internacional de Trombosis o Hemostasia, cómo definir el riesgo de los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, les resumo esta gráfica en que incluso extracción de hasta 3 piezas dentarias se considera de bajo riesgo. Sin embargo, procedimientos que expliquen extracciones mayores o algún tipo de procedimiento que involucre cirugía maxilofacial se consideran de un riesgo mayor. O procedimientos que impliquen colgajos se consideran de un riesgo de sangrado un poco más alto. ¿Qué hacer entonces con la medicación antiagregante o anticoagulante en este caso? Cualquiera de las categorías de riesgo, si estás utilizando antiagregante, terapia única o terapia combinada, no debería ser interrumpida. Se sugiere utilizar medidas hemostáticas locales, pero no suspender los medicamentos, dado que el riesgo de sangrado no disminuye de manera significativa, pero el riesgo de trombosis sí podría ser significativo. Si estoy utilizando warfarina y tengo un INR por debajo de 3.5, en ninguna de las categorías debería suspender la administración del medicamento. Pero si tengo anticoagulantes orales directos, no debería interrumpirlos en procedimientos de mínimo o de bajo riesgo, pero si tengo un procedimiento con un potencial alto riesgo de sangrado, lo que podría hacer es suprimir una de las dosis de los medicamentos 2 veces al día, apixaban o dabigatran, o retrasar la dosis de los que son una vez al día, como rivaroxaban o edoxaban. Con esto resolvemos 1 de 3 pacientes, 1 de 3 de las causas de suspensión de la anticoagulación. La siguiente pregunta nos plantea si necesitamos hacer terapia puente. Y cuando pensamos en terapia puente con DOAC, la invitación es volvamos a las bases. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden las características farmacológicas de los DOAC. Un inicio de acción temprano, una vida media corta, un efecto predecible. Eso plantea que en terapia anticoagulante con DOAC yo no necesito utilizar terapia puente. No está indicada en ningún momento. Es bien importante tenerlo en cuenta. En warfarina, en casos muy específicos, se podría utilizar, pero en terapia con DOAC no es necesario. ¿Cuándo reiniciar la terapia con anticoagulantes orales directos? Dependerá de muchas circunstancias. Por ejemplo, cuál fue el tipo del procedimiento y no solamente el tipo de cirugía, sino cómo transcurrió la cirugía. O sea, la hemostasia durante el procedimiento, cómo fue. Y eso implica diálogo, comunicación entre el cirujano y el clínico para que puedan ponerse de acuerdo en definir el momento oportuno de reinicio de la terapia. Por supuesto, los hallazgos dentro del procedimiento, el tipo de medicamento que estamos usando, las consecuencias potenciales del sangrado, por ejemplo, un sangrado intracerebral o en la médula, y las circunstancias propias del paciente que estén asociadas con un aumento en el riesgo de sangrado.
Esto es un estudio bien interesante del doctor James Duquette, es una persona que sabe muchísimo de este tema, publica mucho, y que toma cerca de 3.000 pacientes. 1.000 de esos pacientes iban a ser llevados a un procedimiento de alto riesgo de sangrado y en esencia evalúa los anticoagulantes orales directos que tenemos disponibles en el país. Miren el tipo de cirugías a los que fueron llevados. En esencia, las cirugías que cotidianamente vemos, de alto y de bajo riesgo. Y las tasas de sangrado fueron muy bajas, menores del 2% a 30 días, lo ideal, y las tasas de tromboembolismo por debajo del 1% a 30 días. ¿Qué estrategia utilizó? Y utilizaron una estrategia que fue estándar. En esencia, parecido al gráfico que previamente les presenté, ellos consideraron el día de la cirugía el día 0 y suspendieron los anticoagulantes orales directos en procedimientos de bajo riesgo el día -1 y el día -2. O sea, les dieron hasta el día -3. Pero si el paciente tenía una cirugía de bajo riesgo, solamente suspendieron el día -1. Hicieron la cirugía el día 0 y reiniciaban la terapia anticoagulante en cirugías de alto riesgo la tarde del día +2 o en cirugías de bajo riesgo la mañana del día +1. Hacían una salvedad en pacientes con dabigatran en quienes la depuración de creatina estuviera por debajo de 50, en donde prolongaban hasta el día -4 la suspensión de la terapia. Este esquema estándar de tratamiento en este estudio tuvo unos desenlaces supremamente favorables y se convierte hoy en la mejor evidencia disponible de cómo hacer un manejo perioperatorio adecuado con un soporte de resultados favorables. Se lo traduzco en este esquema. El día del procedimiento es el día 0. Estamos hablando el día -1 o -2 antes de la cirugía y el día +1 +2 después de la cirugía. Si tengo un procedimiento de bajo riesgo, suspendo el día -1, el día -2 doy completamente la terapia y reinicio el día +1 o a lo sumo +2 si tengo algún tipo de evento de sangrado. Pero si tengo procedimientos de alto riesgo, voy hasta el día -2 sin terapia, 48 horas sin terapia, intervengo el día 0 y reinicio el día +2 o +3 de acuerdo con alguna eventualidad. Este es el esquema que debería quedarnos en la cabeza, porque de manera práctica resume la evidencia disponible de cómo deberíamos manejar el perioperatorio actualmente con anticoagulantes orales directos. Pero esto es muy importante, ¿cómo se lo transmitimos al paciente? ¿Somos capaces de ser organizados y de tener un esquema que le permita al paciente y a los clínicos involucrados proceder? Un esquema parecido deberíamos nosotros tener en nuestra práctica cotidiana, precisamente para que el paciente y el entorno tengan la mejor información disponible y no se presenten formas inadecuadas de interpretación de la información. Algunas circunstancias especiales pueden ocurrir, por ejemplo, tengo intolerancia a la vía oral. Si eso ocurre, una de las alternativas sería utilizar sonda nasogástrica y yo podría utilizar apixaban o rivaroxaban por sonda, pero también que yo tenga un segundo procedimiento planeado durante la hospitalización. Allí no tendría mucho sentido volver a suspender el anticoagulante, sino eventualmente considerar utilizar no terapia puente, sino transitoriamente utilizar terapia con heparinas de bajo peso molecular mientras yo puedo nuevamente tener garantizada la vía oral. Eso es bien importante para tenerlo en cuenta. ¿Qué hacer con los procedimientos urgentes? Porque tememos mucho al paciente que sangra. Hace poco precisamente tuvimos uno en la clínica. Estos son datos del REVERSE-AD, un estudio que evaluaba un reversor y darucizumab de un medicamento que es dabigatran. Miren la información tan bonita de este estudio. Nos dice que para tener 200 pacientes que requieren una cirugía urgente en todo el mundo, requirieron 2 años, cerca de 40 países, cerca de 173 hospitales. Eso nos habla de la seguridad de los anticoagulantes orales directos. La mayoría de veces no requeriremos algún tipo de intervención para sacar el paciente de la cirugía. Por supuesto, si es una cirugía emergente hay que proceder, utilizar los que hacemos normalmente en los pacientes que tienen un riesgo y van a ser llevados a cirugía, pedir un panel de anticoagulación, buscar sitios de que se pueda corregir el sangrado si es posible corregir y tener algún tipo de soporte adicional que podría, en el caso de dabigatran, ser darucizumab, y en el caso de los 10 allá hay estudios que nos dicen que algunos suplementos sanguíneos podrían ser útiles para reducir los eventos de sangrado. Miren este caso, vamos a resolver el caso de la señora que les planteé. Esta señora, con este riesgo en particular, ¿qué riesgo trombótico tiene? ¿Qué riesgo de sangrado tiene? ¿Y cuál es el riesgo de sangrado de su procedimiento? Esta dama tiene un riesgo trombótico de 7 y según las guías, eso nos dice que el riesgo trombótico es alto. Pero también tiene un riesgo de sangrado elevado, el Has-Bleed Stress y el BLIDMA de 0. El riesgo de sangrado perioperatorio también es alto. ¿Y cuál es el riesgo de sangrado del procedimiento? El riesgo del sangrado es alto porque es una cirugía abdominal. Pues tenemos 3 características de alto riesgo.
¿Debemos interrumpir? Sí, claro, debemos interrumpir. ¿Cuándo deberíamos interrumpir? Bueno, entonces la función renal y el medicamento nos lo dirán. Estamos hablando de una función renal por encima de 54 mililitros por minuto y estamos dando a entender que está tomando apixaban. Por supuesto, suspendo el antiagregante plaquetario también, y el apixaban lo suspendería de la siguiente manera. Esta es una cirugía de alto riesgo, entonces debo suspenderlo al menos 2 días antes, o sea, menos 48 horas el día menos 2, la última dosis debe ser el día menos 3, realizo el procedimiento el día 0 y la terapia se reinicia el día más 2 si todo ocurre sin inconvenientes, o al día más 3 si eventualmente el cirujano considera que hay un riesgo potencial más alto de sangrado. Y así podría resolver el inconveniente con esta paciente. El manejo del periprocedimiento con anticoagulación debería darse no subjetivo, sino con base en las guías. Miren que hay formas de hacerlo. Deberíamos estandarizar la forma en que evaluamos el riesgo y deberíamos trabajar en equipo. Es fundamental que coordinemos las intervenciones, pero no deberíamos olvidar la perspectiva del paciente. Y en este estudio nos dice el paciente qué quiere, qué pretende ese manejo perioperatorio. Y nos dice que él quiere que le brindemos información que sea precisa, oportuna, que ojalá quien le transmite la información sea una sola fuente, no múltiples versiones, sino que encarguemos a alguien de transmitir esa información. Utilizar la valiosa experiencia de este paciente con respecto a procedimientos previos, cómo le fue, cómo lo manejó. Los métodos para instruir acerca de esta realidad deberían ser sencillos, esquemáticos, que el paciente lo entienda y que su entorno lo entienda, pero que también los médicos lo entendamos. Y por supuesto, en las expectativas, el paciente quiere que quien le va a hacer la cirugía esté enterado, no se desentienda, sino que también haga parte activa del proceso de manejo perioperatorio. En resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer con el manejo perioperatorio es evaluar el riesgo del paciente, porque es el eje de nuestro accionar trombótico y de sangrado, el riesgo de sangrado del procedimiento, entender las diferencias de las drogas, pero hacer un análisis individualizado que involucre el sentido común, que involucre la comunicación y los equipos de trabajo y que por supuesto nos permita seguir al paciente. Eso quería compartir con ustedes. Las dudas o las inquietudes son bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, doctor Aristizábal. Excelente su presentación. Vamos un poquito retrasado. Quería decirles que detrás de todo este trabajo está el ingeniero Jorge Sánchez, que no sale aquí, pero es una garantía de calidad.